Viste que hoy va Hola. Ante todo, quiero darles la bienvenida en nombre de Editorial Kier. Es un gusto iniciar el ciclo de presentaciones este año con un autor muy querido para nosotros, Alejandro Parra. Lo recibimos con un aplauso. Alejandro es doctor en psicología. Hace 30 años que ha construido paso a paso, ladrillo a ladrillo, una carrera que lo ha convertido en un referente muy importante para la parapsicología, no solo en el ámbito hispanoamericano, sino a nivel mundial. Hoy vamos a presentar una obra muy particular que probablemente de las que se han publicado hasta ahora de él contiene, yo diría, la mayor experiencia acumulada en muchos años por parte de Alejandro. Él ha fundado un instituto que es señero en esta materia en el ámbito hispano. Ha escrito muchos libros, más de 10, algunos editados por nosotros, por Editorial Kier, y también tengo que decirlo, y estamos muy agradecidos por ello, ha hecho una investigación muy interesante sobre el esoterismo en Argentina y en América Latina, y es una de las pocas personas que ha indagado profundamente acerca de Nicolás Kier y toda la historia del libro esotérico en nuestro ámbito. Así que gracias, Alejandro, por confiar una vez más en nuestra editorial. Y como lujo importante de esta jornada, nos acompaña Horacio Embón, para quien también pido un aplauso. Yo sé que Horacio no necesita muchas presentaciones, pero yo quisiera decir 2 o 3 cosas. Lleva 50 años en el periodismo. Es un periodista de investigación. Es un hombre que trabajó en escenarios complejos. Fue corresponsal de guerra en la guerra de los Balcanes, fue corresponsal de guerra en Medio Oriente, tuvo conflictos políticos debido a sus investigaciones en la década del 90. Era secretario de prensa de AMIA cuando volaron AMIA. O sea, estamos en presencia de un hombre que es parte de la historia del periodismo de los últimos 50 años. Así que, en nombre de Editorial Kier, con la presencia de uno de nuestros directores, Ezequiel Pivamos aquí, te damos las gracias, especialmente para que hayas acompañado hoy a Alejandro en el nacimiento de esta criatura que a partir de este momento empieza a rodar. Gracias, Eduardo, gracias. En ese se caen de compañías y no es mi intención, pero las idas y vueltas periodísticas me llevó a presentarme, ahora se llama Carter. Buscaban un periodista en el mundo para que vaya al mundo a escuchar, mirar y contar otras historias. Las historias, no las que te confrontas, sino las que te confrontan espiritualmente y mentalmente. Me contrataron para Sol Infinito. Sol Infinito, Círculo Mágico, 700 programas, le hice para ese largo tiempo. Y fui desde el Tíbet a Machu Picchu hasta entrevistas inolvidables como con Alejandro Parra, que están, hoy lo pones en YouTube, están, donde Alejandro Parra y tantos otros me ayudaron a repensar no solo una pregunta, saber por qué y para qué. No voy a caer en lugares comunes, el hombre que está, de donde vengo, donde voy. Y fíjense, les voy a contar apenas una línea. Venía yo hacia aquí y para mí va a ser un disparador de este libro que no solamente lo he leído, apuntado y a partir incluso de mi lectura todas las preguntas para que hoy el autor, don Alejandro, pueda contestar, me entero que murió Adolfo Aristarén, enorme director de cine,
enorme. Y le puse, para expedirlo en alguna de las tantas redes que uno tiene, un tema de Santa Olalla que se llama Alma. Y ahora vengo a esta entrevista. Porque cuando uno habla de otras dimensiones, porque claro, el director de cine vamos a poder ver su película, Un lugar en el mundo. Algo trascendió de ese hombre que hoy no late, pero sí late otras cosas. Hoy late dimensión paranormal. Porque Alejandro se puso a estudiar y examinar los límites del espíritu, que no es una palabra buena, la mente, ni hablar, y la conciencia. ¿Qué quisiste contar? ¿Qué querés contar con dimensión paranormal? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí, la mayor parte de todos ustedes grandes amigos. La idea básicamente de esta obra es presentar una, bueno, en primer lugar, la historia de este libro. Este libro se publicó originalmente en el año 2004, bajo el título Fenómenos Paranormales, que por entonces correspondía a La Señal Infinito, de la Asociación Conquier. El libro, después de un tiraje importante, uno de los primeros 4 títulos, se agotó a lo largo de 2 años y bueno, la necesidad y el compromiso con los editores de ampliarlo, actualizarlo, 26 años, 22 años más tarde. Y la idea básicamente es presentar los nuevos desafíos y los nuevos paradigmas que involucran a estos 3 conceptos, ¿no? 3 conceptos que no solamente tienen una connotación semiológica, en términos de lo que significan concretamente, sino también la significación histórica, ¿no? O sea, a lo largo de gran parte del 99,9% y más de la humanidad, el concepto alma y espíritu ha sido dominante en la historia y en la cultura humana. Las palabras mente y conciencia se corresponden con los apenas unos pocos segundos de la última, digamos, fragmento de la historia humana. ¿Qué significa esto? Básicamente el concepto de alma o espíritu proviene de la expresión espíritus, aire, y alma, el griego psique, involucran formas de concebir lo que llamamos lo inobservable. La parapsicología, la psicología también, examinan lo inobservable, o sea, nuestras conductas, nuestras emociones, todo lo que nos constituye como seres humanos, en algún punto están motorizadas por un inobservable, que es lo que Freud en su época llamó aparato psíquico, lo que hoy llamamos inconsciente, ¿no? La palabra inconsciente es negativo, lo no consciente. Y también lo que llamamos el fenómeno psi, ¿no? O sea, el objeto de estudio global de la parapsicología. La palabra paranormal, por otra parte, tiene otra connotación, involucra tanto temas de orden, digamos, esotérico, entre comillas, como así también la distancia que plantea respecto a lo que es la patología, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente la palabra psicología anormal o psicología anómala involucraba, digamos, la idea de que las personas que tenían cierto tipo de habilidades, facultades, talentos, poderes, etc., dentro del orden de lo que popularmente llamaba el poder mental, eran individuos bajo el riesgo de ser sujetos conectados con la esquizofrenia, la locura, etc. En cambio, hoy día, por ejemplo, la semántica de la expresión paranormal está como más ligado a apariciones, fantasmas, fenómenos raros que ocurren, rarezas, curiosidades, sobre todo el cine del terror, que ha un poco también moldeado en buena medida el concepto, ¿no? O sea, cuando plantea actividad paranormal, fenómenos paranormales que se asocia al Halloween, a lo misterioso, a lo extraño, a lo abominable. Y esto no tiene nada que ver con el concepto original de la palabra paranormal, un término que fue creado por un filósofo de Berlín, alemán, llamado Max de Soa, que en 1889 plantea la palabra paranormal al lado de lo normal, o sea, fenómenos que no tienen una connotación patológica. En consecuencia, paramédico, parafarmacia, etc.,
están de alguna manera conectados a la idea de que hay una zona gris no comprendida por la ciencia clásica, que no necesariamente es algo, entrecomilladamente, anormal o patológico, sino que se corresponde con fenómenos o experiencias inusuales, como pueden ser los sueños premonitorios, la telepatía y cierto tipo de experiencias humanas. Vamos a distinguir luego entre experiencia y fenómeno. La experiencia es algo, básicamente es un evento que impacta en el sujeto y lo lleva a interpretar esa realidad. En cambio, un fenómeno es una entidad física inusual, visible, en virtud de lo que la persona puede sentirse sorprendida. Y estos fenómenos generan esta perplejidad, esta sensación de no saber qué es lo que ha ocurrido. En consecuencia, y en síntesis, la idea del concepto del paranormal vinculado con el espíritu, que ha sido un mega tema en la historia de la humanidad, sobre todo tomada particularmente por la religión, todas las religiones, planteando el concepto de espiritual, espiritualidad, etc. Y el concepto de mente y de conciencia, mente y conciencia, la palabra mente se instala, sobre todo en las psicologías más americanas, en virtud de la idea de que nuestro funcionamiento emocional, afectivo, perceptual, sensorial, está dominado por esto que tenemos aquí incrustado, la mente, dentro del cerebro. Pero la mente, en realidad los límites de la mente son difusos. Y yo personalmente, toda una larga, no yo, que soy un grano de arena en el mundo científico, sino en general en el mundo académico, sobre todo médico, se piensa que la mente es un subproducto del cerebro. Interpretación con la que no estoy de acuerdo. Yo creo que la mente en realidad está en todo nuestro cuerpo. Y la conciencia, que es un concepto más moderno, sobre todo vinculado con las neurociencias y con otras disciplinas, también es una anomalía, es un agujero negro dentro de la ciencia. Es algo que se sabe que está, pero que no logramos entender. En consecuencia, mente y conciencia, el concepto de conciencia, es sobre todo más intrigante porque nos habla de cómo esto que tenemos aquí dentro nuestro, esta masa encefálica que nos controla en todo sentido, que nos hace ver la realidad, sentir fenomenológicamente el mundo, es una materia material, que es la única materia que se piensa así. Es el único órgano físico que está dominado por una sustancia de un orden inmaterial. Yo digo, en esto lo has reiterado en este concepto de lo inobservable, lo que yo no veo, no toco, pero me transita todo el tiempo. Pero si yo tengo la premonición y tengo la posibilidad de saber que algo va a pasar, y pasa, y no nos pasa a todos, yo entiendo o me corro y me reflexiono en una isla en mi propia caverna. Pero cuando todo entra a suceder, ¿qué pasó? ¿Por qué yo soy una excepción? En primer lugar, porque estas experiencias, estos fenómenos, no solamente las premoniciones o precogniciones, desafían los límites del tiempo. Creíamos que entendíamos el tiempo, pero en realidad el problema es que el tiempo no es lineal, en principio. Y esto está planteado en todos los estudios vinculados con la astrofísica y así, o sea que la física moderna incluso plantea conceptos que no son de mi especialidad, no me quiero meter en ello, pero por ejemplo conceptos cuánticos, etcétera, que son revolucionarios desde el punto de vista paradigmático. En consecuencia, cuando las personas tienen experiencias en sueños, en forma así intuitiva, espontánea, a corto plazo, apenas segundos, o incluso grandes figuras, ¿no? Profetas, así que incluso pudieron anticiparse siglos en el tiempo, todo esto, más allá de a corto, largo, mediano plazo, lo que nos está mostrando es que los seres humanos estamos dotados de una condición natural que nos permite, por momentos, de forma fugaz, anticiparnos a un evento futuro. No predecir, no anticiparnos en virtud de los conocimientos, ciertos saberes, intuición, predicción. No. O sea, nos referimos a
experiencias humanas en las que incluso ocasionalmente algunas personas han logrado salvar sus vidas, ¿no? Un poco parafraseando la cinematografía del estilo Destino Final, ¿no? Y ese tipo de cosas. No con esa grandilocuencia cinematográfica, pero claramente las personas que pasan por experiencias de esta naturaleza luego cuestionan cuestiones como, por ejemplo, ¿puedo cambiar mi destino? De alguna manera esto iba a sucederme a mí, le ocurrió a otra persona. Lo más sorprendente de esto, que estás planteando, es que hay una muy sólida base de datos en investigación experimental en los Estados Unidos, algunos trabajos que hemos hecho, que demuestran claramente de que los seres humanos tenemos esta condición, que nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema nervioso central, es capaz de anticiparse a eventos futuros a través de experimentos y pruebas que no vamos a detallar, pero que en términos generales está claramente demostrado que los seres humanos podemos de alguna forma acceder a estas formas de conocimiento del futuro. Digo, para aquellos que nos están escuchando en vivo y en persona, pero aquellos que nos están viendo por YouTube y por diferentes plataformas, recorriendo Dimensión Paranormal, leo yo, por ejemplo, las experiencias de sanación paranormal. Hay ejemplos y trabajos tuyos de investigación. ¿Podés contarnos? A ver, nosotros hemos conducido a lo largo de los años 99 hasta recientemente, y yo continúo todavía haciendo algunas investigaciones y trabajos en forma algo más modesta, pero por entonces contábamos con subsidios y para este tipo de trabajos. Llevamos a cabo un estudio sobre, concretamente, la telepatía, uno de los fenómenos posiblemente más comunes, más absolutamente naturales que casi todas las personas hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién no ha pensado en alguien en un momento? Hablo de los teléfonos, pero podemos dar también la misma a los WhatsApps y emails y así. ¿Quién no le ha ocurrido? A todos nos ha pasado, pensamos en alguien y de repente aparece el email, el WhatsApp, la llamada telefónica, etc. O bien pensamos en otro y esa persona cuando nos comunicamos nos dice: uy, justo estaba pensando en vos, qué casualidad, ¿no? Palabras que por momentos para cierto tipo de experiencias habría que erradicarlas, ¿no? Porque en realidad no son casualidades. No son casualidades, son formas de telepatía encubiertas. Pero por supuesto no hay pruebas sobre esto. Bueno, uno de los trabajos que nosotros condujimos involucró la técnica Ganfeld, que llevamos a cabo con un colega nuestro, Jorge Villanueva, que funcionaba como agente, emisor de una imagen que se observaba en una pantalla de una computadora y trataba de transmitirla telepáticamente a un participante en una habitación distante. 138 participantes convocamos en un estudio que luego fue utilizado en metaanálisis y otras citaciones científicas de diversas revistas y así. Fue muy digamos, importante, ¿no? Haber sido citado por la literatura americana, británica, etcétera, porque no es algo demasiado usual. Y en este estudio logramos encontrar un promedio de aciertos importante. El agente, o sea, quien emite la información, simplemente tiene que observar una imagen con cierto contenido emocional y tratar de transmitirla telepáticamente con la intención solamente. O sea, no es que hay una técnica concretamente, simplemente mirar la escena y tratar de que otra persona en otra habitación distante lo perciba. Pero ¿bajo qué condiciones estaba esta persona? Básicamente en una habitación insonorizada, teñida de una línea de luz rojiza, dos media pelotitas sobre sus ojos, un ruido blanco, con el propósito de homogeneizar la entrada sensorial. Es un método que llevaría mucho explicar técnicamente, pero que, digamos, permite reducir el ruido sensorial y que esta señal extrasensorial pueda ser captada con más facilidad. El participante entonces observa una serie de imágenes y elige aquella que tiene más coincidencia con lo que observó. Esta es una de las pruebas. Una segunda prueba consistió en un tipo de experimento en el que, junto con otro colega, pedíamos a un grupo de participantes, algunos tenían experiencia, otros no, servían como grupo experimental y control, utilizar objetos como, por ejemplo, cualquier objeto de uso cotidiano. Por ejemplo, este perro, que es mío, lo llevo todos los días conmigo, está supuestamente cargado conmigo. Soy yo de alguna manera ese objeto.
En manos de sensitivos psíquicos o a los famosos detectives psíquicos, las personas al contacto con el objeto pueden recuperar información y proporcionar esa información a la policía o a algún agente o a la familia o incluso a la propia persona. Digamos, el detalle de este tipo de experimentos es que en este trabajo, conocido bajo el nombre de psicometría, un término muy antiguo, incluso no vinculado con la parapsicología, pero que involucraba la habilidad al contacto con el objeto, el sensitivo es capaz de percibir señales a partir del contacto con el objeto y que esas señales se traduzcan en alguna forma de información. Entonces el sensitivo puede oler, ver, sobre todo ver, ocasionalmente oír, experimentar emociones al contacto con el objeto, como si el objeto de alguna manera fuera un transductor que proporciona ese dato. No sabemos cómo. Si me preguntás, bueno, dame una teoría física, pongamos el objeto bajo algún método, no hay forma, no tenemos, no sabemos. Pero lo cierto es que el resultado mostró que efectivamente los sensitivos, algunos de ellos, promediaban significativamente por encima de lo esperado por azar e incluso, comparado con otros, rendían significativamente más. Experimentos de este tipo los llevamos a cabo en el instituto entre el año 2002 al 2008. Y fue, bueno, parte de todo este trabajo es un poco representativo, por supuesto, con las técnicas, los ejercicios, las condiciones experimentales, las técnicas en virtud de las cuales facilitaban estos estados de conciencia en particular. Hay un capítulo muy interesante vinculado con sanaciones, pero sanaciones a distancia, sobre todo aquellos que tienen todo lo que acabas de describir. ¿Hay ejemplos? ¿Y trabajaste vos con ese tema? Nosotros hicimos básicamente, más que un estudio destinado a evaluar la eficacia del sanador, que por supuesto es posible a través de estudios controlados, como se trabaja cuando se hace la investigación biomédica convencional, el tipo de estudio que hicimos nosotros fue más de corte estadístico, en el sentido de determinar cómo los practicantes de sanación se sienten eficaces en sus prácticas, por un lado. Por otro, también existen experimentos, concretamente, que consisten en, por ejemplo, producir una lesión muy pequeña en un vertebrado, por ejemplo un ratón o cualquier otro, y sanadores entrenados mediante diversas técnicas. Antiguamente había una técnica muy conocida llamada toque terapéutico. Y esa técnica, creada por Dolores Krieger, una enfermera muy famosa, enseñaba, y yo recuerdo en mi adolescencia cursos de esta técnica, que consistía en el ejercicio de imponer las manos sobre las personas, o no solamente personas, también plantas, animales domésticos y así, hasta niños, y las personas experimentaban un cambio significativo, no debido al acto de la sugestión. Lo sorprendente del caso es que cuando comparaban, por ejemplo, un grupo control con un experimental, había diferencias significativas, una reducción de la intensidad del dolor, por ejemplo, y así. Pero lo más notable es un estudio que llevamos a cabo para determinar cómo esas personas trabajaban, qué sentían, cuáles eran sus principales estrategias, algo que en general los que diseñan estos métodos o los que se involucran en estos ejercicios no les preocupa demasiado. A nosotros sí, porque tenemos que determinar básicamente cómo estos practicantes, dentro de los cuales podría haber, por supuesto, curanderos, pero básicamente la idea era tomar grupos de practicantes de sanación, lo que vulgarmente se llama sanación energética. No importa qué técnica utilizaran, Reiki, toque terapéutico, Vortex Healing, Magnetic Healing, cualquier otra técnica, conocida o no. Y lo sorprendente del caso era evaluar en una población de 300, 400 practicantes, cómo ellos experimentaban sensaciones, emociones, que veían luces, que sentían que entidades bajaban y les daban información, etc. Toda esta información, por supuesto, no tenía ningún propósito de hacer un juicio de valor, ni científico, ni moral, ni ético, ni religioso, ni espiritual, sino más bien tomar lo que nosotros llamamos la dimensión humana. Así como tomamos la dimensión paranormal, la dimensión humana está en línea con evaluar cuáles son las principales características emocionales, cognitivas, sensoriales de las personas que lo practican. Bueno, ahí hay una pregunta, siguiendo incluso y tomando
Si yo te pregunto cuál es la dimensión humana y cuál es la dimensión de aquel que con su energía al otro, además de curarlo y calmarlo, comparte. ¿Qué es la dimensión humana? A ver, la dimensión humana es una dimensión, a veces, por momentos, fenomenológicamente más importante que la paranormal. ¿Por qué? Porque la paranormal no sabemos qué unidad de medidas estamos operando. Si yo coloco mi mano sobre la tuya y yo te digo, vos me preguntás qué caudal de energía estoy emitiendo, no tengo forma de hacerlo, porque no tengo una unidad de medida, no es un kilowatt de energía, no hay una unidad. Y esto es por un lado es un problema, pero por otro lado también es parte de una disputa atávica que tienen los esoterismos en general, que Eduardo mencionaba muy bien, lo paranormal en general, que no hay una mensuración, ¿no? Por ejemplo, con muchos de nuestros estudiantes, algunos de quienes están aquí, a veces les pregunto así metafóricamente, definime la energía, por ejemplo. Es un concepto popular, ¿no? Instalado, energía. Entonces, por lo general, la mayoría de las personas hace, bueno, muéstrame con tus manos cómo trabajas la energía. Entonces, la mano hace algo como esto. Como dibujar un balón, ¿no? Como hacer el intento de, digamos, concentrar esa fuerza. Pero es una metáfora. El concepto de energía es una metáfora. Esa metáfora, sin embargo, es sanadora. Produce cambios, genera efectos. No importa si es la sugestión o cualquier otro artilugio o cualquier otra explicación alternativa. Porque todas estas explicaciones alternativas no son otra cosa que un intento de la ciencia de reducir eso a una unidad. Y estos fenómenos son irreductibles. Entonces, vos me preguntás cuál es la dimensión humana. La dimensión humana, para mí, es mucho más rica que incluso la dimensión paranormal. Por eso nos falta tanto aprender. La dimensión paranormal ya es compleja. Imagínate lo difícil que es la humana, sobre todo porque las personas son susceptibles de muchos factores. La sugestión, el engaño, el efecto placebo, ¿no? Son factores incluso que la propia medicina, que las propias industrias farmacéuticas utilizan, y te explico esto que es lo más divertido del caso, no solamente la utiliza como una ecuación para poner a prueba sus medicamentos, sino que en rigor el efecto placebo es mucho más complejo de explicar porque no podemos entender cómo nuestro cuerpo genera mecanismos o antígenos o anticuerpos o mecanismos para la curación para los que las industrias farmacéuticas no tienen el menor interés en examinar, cuando en realidad la verdadera anomalía no es el efecto farmacológico, sino la causa por la cual un poquito de glucosa en una pastilla genera un cambio casi idéntico al efecto farmacológico. Yo digo, hay un capítulo sobre el misterio de los milagros. Una pregunta de incertidumbre de qué hombres son. ¿Por qué y cómo trabajaste en este capítulo más allá de lo paranormal? Sobre todo, más allá de las iglesias y de los cuerpos que no pesan. El tema del milagro vino a propósito, no porque sea un tema de interés para mí personal, yo no me considero una persona religiosa, porque recordemos que el fenómeno del milagro es un fenómeno preternatural para la mayoría de las religiones. Se supone que es un evento sorprendente, de hecho la palabra milagro viene del latín mirare, que significa lo que causa admiración, lo que se destaca por algo, ¿no? Entonces, el concepto de milagro lo introduje, sobre todo porque de todos los eventos que ya por naturaleza son sorprendentes, que es lo paranormal, el milagro constituye algo que está como ligado a una fuerza que está por encima del hombre. Ahora bien, hay muchos fenómenos que son genuinamente increíbles, como la incorrupción de los cuerpos, el olor a santidad, los estigmas, algunos de los cuales a veces se pueden explicar, la levitación, un conjunto de eventos que son examinados por la Iglesia, una institución, así como también la inversa, el antimilagro, las posesiones. Pero en el caso del milagro, yo tuve la posibilidad de visitar Fátima, Lourdes, Garabandal, New York, los grandes santuarios, ¿no? Y en casi la mayoría, particularmente en Fátima y en Lourdes, existe un departamento en el que los así llamados curados
dejan sus radiografías, sus estudios médicos, con el propósito de confirmar, ya está por supuesto canonizado, ¿no?, todos esos sitios, menos Medjugorje en Croacia, pero lo interesante de estos testimonios es que nos dan cuenta de la naturaleza de la curación, o del así llamado milagro de la curación, sobre todo por el hecho de que en el ejercicio del reconocimiento que permite a un individuo ser llamado santo, recordemos que en la Iglesia Católica hay 3 niveles: venerable, beato y santo. La canonización requiere un milagro en términos de curación, literalmente. Por eso se logró canonizar a Juan Pablo II y otros tantos. Esas curaciones pasan por un equipo de expertos, ¿no?, lo que se llamaría el equivalente, tiene un nombre latín que no recuerdo, pero el equivalente al abogado del diablo, ¿no?, al que va a intentar dentro de un equipo científico de buscar básicamente el error en la investigación. Entonces el procedimiento de investigación de un milagro es tan exhaustivo, pasa por tantas pruebas, demora tantos años, que se convierte en un tema de interés, no solamente para la Iglesia, que trata de validar, por supuesto, el carácter divino de la curación, sino también para la ciencia. El desafío que para el hombre de ciencia, el médico científico, el biomédico, es este milagro de una curación inexplicable. Bueno, uno lo ha visto en Medio Oriente, uno ha estado, he tenido la oportunidad de estar en diferentes oportunidades en el Santo Sepulcro. Y cuando la gente se arroja sobre donde bíblicamente en el Antiguo Testamento Cristo se desprendió de su género y allá fue, el mar de radiografías, eso que vos contabas, es llamativo, y de pronto aparecen todas las preguntas. Y mencionaste el tema del abogado del diablo. Yo no lo quiero ser, ni mucho menos, porque el cielo y el infierno están emborrados. Pero hoy, si apareciera el abogado del diablo, preguntaría: ¿está todo bien esto, don Alejandro Pardo? ¿Pero qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Dónde le duele? ¿Dónde le siente? ¿Dónde está el alma de esa máquina perturbadora que de pronto me dice qué debo hacer o desde dónde debo pensar? El problema de la inteligencia artificial es no lo que ahora los filósofos o muchos otros expertos están examinando, sino cuando la inteligencia artificial decida acerca de nuestro destino. Ese es el gran problema, porque en realidad la inteligencia artificial es tan limitada como la condición humana que lo creó. El punto es, por ejemplo, ¿recordás aquellas famosas partidas de ajedrez en donde los ajedrecistas famosos, Kasparov, y tantos otros, trataban de luchar contra una computadora? Y a veces le ganaban. Pero claro, eran computadoras que hoy diríamos inventadas por ellos. Pero no solamente eso, sino que además eran computadoras de poco consumo y de bajos recursos. Hoy la inteligencia artificial no nos permite a nadie, por más genio que seamos para el ajedrez, ganarle. O sea, por las velocidades casi cuánticas con las que operan. Ahí, ¿no? Digo, si también la palabra conciencia, sí. ¿Lo mecánico tiene conciencia? No. Ahí ganamos. No. Desde ahí ganamos. Yo como humano. Desde ahí ganamos, sí. La inteligencia artificial, por suerte, hasta ahora, aunque ocasionalmente la uso por cuestiones de corregir ortografía o búsquedas que a lo mejor me demandarían más tiempo en la internet, que a veces no las hace bien, por cierto. Sobre todo a mí, que soy historiador, como otra categoría de interés, y por supuesto lo que no está digitalizado no lo puede encontrar, y eso me divierte mucho. Pero digo, lo más curioso del caso es que la inteligencia artificial podría ser pensada erróneamente como una forma de inteligencia espiritual, o que podría llegar a cubrir ese campo. Definitivamente no. Hay una palabra que yo considero: los objetivos emocionales.
¿Qué es el objetivo emocional? Pues yo puedo ir a ver a mamá, a mi novia o reencontrarme con mi hijo. ¿Qué es el objetivo emocional? O me encuentro de pronto cuando salió el sol, yo sé que ya veo mejor el final del camino. ¿Qué es el objetivo emocional? Recordarnos la oración completa. Objetivos emocionalmente cargados. Correcto. Y ahí viene la comilla. Bueno, muchas personas tienen experiencias en las cuales cuando visitan un determinado sitio, no aquello típicamente, no sé, en un viaje haciendo turismo al Santo Sepulcro o un cementerio, todos esos sitios están cargados emocionalmente, por supuesto, por su propia constitución, sino particularmente aquellos sitios que aparentemente son normales, un departamento, un hotel, en fin, cualquier lugar que uno pueda decir qué historia puede, exactamente, la historia que tiene, qué pasó allí. Hace muchos años conocí a una sensitiva, ya fallecida, seguramente su hija suele visitarnos, esta vez no pudo ser, llamada Leonor Hernández. Para mí fue la sensitiva más de los últimos tiempos, ¿no? Hubo otros mucho más famosos y seguramente de mejor nivel. Leonor, durante muchos años, toda su vida, fue una mujer de muchas experiencias y nosotros trabajamos con ella muy cercanamente. Ella falleció, pero una vez nos narró una anécdota muy curiosa, entre otras, en la que ella visita a una amiga a su nuevo departamento, casualmente. Y en esa visita, en una ocasión, cuando estaba a punto de ingresar al departamento, siente algo y nos dice un poco que anticipaba que ese lugar no le gustaba demasiado, pero ajena a esa sensación inicial, como quien dice, intuyo pero no le doy mucha importancia, su amiga, que había comprado ese departamento y le invitaba para conocerlo, se va a la cocina y en un momento determinado ella dice, yo veo como un flash fugazmente, como en el entreojo, un hombre con un puñal clavado aquí en el cuello, con sangre, tirado muerto, cerca de un rincón de la casa, y ahí quedé. Quedé impresionada, me dijo, pero por supuesto no se animó a decirle esto a su amiga porque sabe de sus condiciones y así, no quiso asustarla. Pero antes de irse le dice, te sugiero que averigues un poco la historia de este departamento. En cualquier momento, como quieras. Y su amiga, claro, efectivamente, sin mayor información, comenzó a preguntarle al vecino, al otro, al encargado, la mayoría esquivos, nadie quería dar información. Pero apareció uno, el que nunca falta, ese vecino chismoso, que le dice, ese departamento que usted compró, usted no sabe lo que pasó ahí el año pasado, yo lo había comprado hace poco. Tremendo. Un crimen pasional. Algo pasó, nuestro vecino no lo vimos por varios días, llamamos a la policía, viene la policía, rompe la puerta y encuentra el cuerpo de un hombre con un puñal acá clavado, sangre. La cuestión es que había sido un crimen pasional. No recuerdo si encontraron o no la persona. Por supuesto, la amiga cuando se entera de esto le dice, no, mirá, pasó esto, y le relata el episodio. Efectivamente confirmó lo que ella había visto. Ahora bien, la gran pregunta del millón es, lo que creo que todos nosotros podemos deducir fácilmente. Efectivamente, ese evento emocional, esa situación, el crimen, efectivamente dejó una impronta, una huella psíquica, un residuo, una impregnación. Esto nos permitiría, por ejemplo, explicar fenómenos como las apariciones, los fantasmas, ¿no? Que siempre se ha hablado así folclóricamente. Bueno, este es un caso de cómo las personas que tienen cierto grado de sensibilidad pueden eventualmente recuperar esa información y recrear una historia, como en algún punto esto es lo que ocurrió, en torno a estos fenómenos. Este mismo tema, y a vos yo sé que te interesa mucho, lo relatan muy frecuentemente personas que visitan sitios como por ejemplo la ESMA, el Olimpo, la Perla y tantos otros sitios de fuerte historia, sobre todo emocionalmente cargada, pero con lo que significó para nuestra historia reciente, el periodo de la dictadura. De modo que
¿Y qué es lo que se escucha? Gritos, ruidos, sensaciones, fríos que penetran, ¿no? Esos lugares que están, digamos, energética o emocionalmente, llamémoslo como quieran, cargados, hoy día psicólogos, antropólogos interesados en estos temas están comenzando. Publicaron recientemente un libro sobre, se titula Los fantasmas de la dictadura, a propósito de estas sensaciones, que todos nosotros ya la escuchábamos desde hace décadas, pero que evidentemente el volumen de información y de casuística claramente demuestra que esto ya no puede ser negado. Estamos transitando muy bien, digo, el tiempo, todavía nos quedan 15 a 20 minutos de sala. Sería muy interesante si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si no, yo continúo con el reportaje. ¿Alguien quiere preguntar algo en especial al profesor Parra? ¿Una pregunta puntual? Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor. Por ejemplo, en este caso que la señora vio al señor, ¿queda algo en ese lugar? ¿Algo como que molesta o que va a perturbar a la persona que vive? Es una buena pregunta, sobre todo teniendo en cuenta a quién afecta y a quién no. Es posible, yo no lo sé, si esta persona, la amiga de Leonor, con el paso del tiempo comenzó a sentir sensaciones y cosas. Yo entiendo que la amiga nunca jamás supo la historia concreta. Y está bien, porque si lo hubiera sabido, seguramente hubiera sido objeto de sugestión y entonces hubiera creado una bola de nieve, más que lo energético impregnado allí, lo que la persona puede llegar a imaginar y a fantasear en torno a la idea de que ese sitio ha cometido un crimen. De hecho, en los Estados Unidos y en otros países también, los dueños los propietarios de departamentos, casas, etc., tienen que informar a los propietarios, por ley, si en esas viviendas ha habido crímenes o situaciones de estas características. Porque son casas estigmatizadas, pero no por la condición fantasmal, sino porque han sido ya mediatizadas en los medios, o porque están, digamos, o encarnan, digamos, algo en torno a lo criminal, y eso, de hecho, baja el valor de las propiedades naturalmente. Pero en el caso de que la persona sea potencialmente sensitiva, y ahí está la diferencia fundamental, y esto quizás responda a tu pregunta, las personas que son claramente sensitivas posiblemente tengan alguna dificultad para habitar ese sitio porque su sensibilidad los pone en sintonía con esa impregnación. En cambio, si una persona que no tiene esa sensibilidad vive allí, es muy probable que no ocurra absolutamente nada. Esto depende fundamentalmente de la antigüedad de esas propiedades, obviamente. Esto es muy distinto a sitios como, bueno, por supuesto, España, Europa en general, que no tienen 100 años como las nuestras propiedades, tienen 100, 120, tienen hasta 1000 años algunas de ellas, y ni hablar de castillos y cosas por el estilo, ¿no? De modo que es interesante esta cuestión de que efectivamente hay residuos o impregnaciones o ciertas manifestaciones allí presentes que si uno no tiene la sensibilidad son totalmente inocuas. El problema es aquellas personas que sí son potencialmente sensitivas. No me estoy refiriendo particularmente al caso de sensitivos profesionales, por ejemplo, mediums, radiestesistas, sanadores, o individuos que ya tienen una condición desarrollada o mucho más acentuada, sino eventualmente personas que ignoran esta condición sensitiva y de repente visitan un sitio, aunque en general las personas que tienen esta sensibilidad ya saben que tienen una forma de sensibilidad, aún si lo niegan, o aún si lo esconden, o aún si se sienten ridiculizados por ello, ¿no? Hay un tema, cuando yo pibe y alguien moría, se lo velaba en la casa. Y recuerdo que se tapaban los espejos, porque decía que primero no debían mirarse el espíritu y podía liberarse y irse. Cuando yo leí Cuando el espíritu sale de viaje, que es uno de tus capítulos, la experiencia fuera del cuerpo, ¿de qué se trata esto? A ver, la así llamada experiencia fuera del cuerpo se narra en la mayor parte de los textos, sobre todo particularmente de la India védica, o sea que son experiencias que tienen más de 5000 años de antigüedad. Ni hablar de Egipto, el famoso Kapoba,
¿no? Que es como una especie de alma que se separa del cuerpo y retorna. La experiencia la experiencia fuera del cuerpo es una experiencia en virtud de la cual algunas personas espontáneamente dicen sentir que su conciencia, su yo, su ser, algo, se desprende del cuerpo físico, pueden verse incluso a cierta distancia. Esto se llama percepción autoscópica. Y puede ocurrir bajo dos condiciones. En condición de trauma, o sea, un evento traumático genera un estado disociativo en donde la persona se ve a sí misma fuera de su cuerpo. Y por el contrario, en oposición a esta experiencia más de corte psicológico, patológico, que funciona más como mecanismo de defensa, las personas que tienen salidas voluntarias de su cuerpo o personas que pueden controlar estas sensaciones de salir del cuerpo. Esta sensación de salir del cuerpo, en un muy pequeño porcentaje de casos, ocurre, sobre todo si las personas están entrenadas, mediante técnicas, meditaciones, yoga, etc. No solamente salir, sino también viajar. Viajar se llama a la metáfora de que las personas pueden visitar otro sitio distante y retornar luego a su lugar. ¿Cómo sabemos si esto es genuinamente una salida del cuerpo genuina o es pura fantasía? Han habido episodios en donde las personas, cuando retornan a su cuerpo, narran lo que ocurre en una habitación fuera de su propio espacio físico donde estaban totalmente aislados. Un episodio muy común son las experiencias cercanas a la muerte, un poco primo hermana de esto. La experiencia cercana a la muerte, todos recordamos a Víctor Sueiro y su episodio de los 90. En la experiencia cercana a la muerte, en la que yo en uno de los capítulos del libro planteo como el efecto Moody, o qué pasa después de la línea plana, tiene que ver justamente con esto, el episodio en virtud del cual, hoy día clasificado dentro de los nomencladores médicos, la experiencia cercana a la muerte, que no es la experiencia post-mortem, obviamente, sino que es cercana a la muerte, o sea, no sabemos si la persona murió o no, está en ese borde, en esa zona gris, experimenta, a partir de un ataque cardíaco, un problema cardiológico, un principio de asma o un principio de ahogamiento, hasta incluso intentos de suicidio, bajo eventos que involucran digamos, un atentado contra el cuerpo, un accidente automovilístico, etc. La persona puede incluso verse a sí misma a cierta distancia, atravesar un túnel luminoso. Estas experiencias ahora ya no son novedad. Hace poco Telefe Noticias o alguno de estos canales hizo un informe, regularmente aparecen artículos periodísticos, no es algo que ahora nos llame la atención. Pero en la década del 70, cuando 75 más concretamente, cuando Moody publica su libro, fue un escándalo hablar de una experiencia cercana a la muerte. Se especulaba que la persona había ido al cielo, volvió, la religión se quiso apropiar del concepto, hubo toda una disputa. Hoy día el tema está tan curiosamente avanzado que los que investigan estos temas, científicamente hablando, incluso quieren separarse de la composición esotérica y aparentemente pseudocientífica, porque consideran que la experiencia cercana a la muerte es una ciencia por sí misma. Hay una investigación médica de la experiencia, que involucra a los anestésicos, involucra la cuestión del cerebro y todo este tema. Hay una respuesta, por supuesto, desde la religión, hay una respuesta desde la psicología, desde la psiquiatría, desde las neurociencias, desde la antropología. Por ejemplo, que el fenómeno está visto en otras culturas con diferentes componentes simbólicos. Está vista socialmente, cuál es el impacto, y está vista desde el punto de vista de la transformación espiritual o de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque las personas que tienen, y esto no se habla tanto como se debiera a causa del elemento fantástico de la experiencia, porque la persona que retorna cambia significativamente su vida de una manera, yo diría, drásticamente superior a cualquier psicoterapia, porque las personas vuelven con valores, o sea, que hay un cambio axiológico, valores, espiritualidades, abandonan las religiones y se integran al mundo espiritual. O sea, efectivamente ocurre un cambio, no solamente emocional y cognitivo, sino también espiritual en las personas que pasan por la experiencia. Este es un evento tan significativo que hoy día hay lo que podríamos llamar grupos de autoayuda para personas que pasaron por experiencias. No acá, en otros países.
en donde los reúnen y pueden compartir un evento que para el resto del mundo puede ser algo extraño, sobrenatural, pero que para los que investigamos estos temas son eventos absolutamente normales y naturales. Cuando trabajas con la palabra mediunidad y con canalización, y cuando explicas que la capacidad de comunicarse con entidades desencarnadas o inteligentes y a veces va acompañada de fenómenos paranormales, ¿qué nos querés contar? La mediunidad es uno de los temas más actuales, vigentes de la cultura moderna. ¿Por qué? Porque antiguamente los mediums estaban asociados al charlatanismo, al fraude, al engaño, a la manipulación, a la lectura en frío. En cambio, los así llamados mediums seculares, ¿no? O sea, los mediums que no son religiosos, los que ofrecen un servicio de mediunidad a través de un arancel o cosas similares. Lo cual yo no pongo en tela de juicio, sobre todo porque así como puedo pagar a un psicólogo o un terapeuta, le pago un medium, con la distancia que esto, por supuesto, tiene, naturalmente. Ahora bien, ¿puedo hacer una pregunta? hay otro estilo. Sí. ¿Qué significa medium? La palabra medium proviene de una expresión en latín que significa intermediario. Intermediario del mundo de los muertos y el mundo de los vivos, o de los espíritus. En cambio, a propósito del así llamado mundo de los muertos, la idea de los muertos a veces cae un poco indigesta en los grupos espiritualistas. La idea del mundo espiritual tiene que ver con que este mundo espiritual está reglado por condicionantes, por principios, por una moral, etc. Y nadie puede establecer ese tipo de comunicación si no tiene un estilo de vida moralmente recta. En consecuencia, la mediunidad, desde el punto de vista religioso, como plantea el kardecismo y otras corrientes, es un tipo de práctica que se debe llevar a cabo en un contexto protegido, en un lugar en donde la acción de otras fuerzas no puedan atormentar o dañar a la sensibilidad del medio. Por supuesto, al margen del charlatanismo, de las imágenes cinematográficas históricas, ¿no? del medium como un sujeto extravagante, la mediunidad cambió en nuestra cultura, sobre todo a partir en buena medida de la imagen de películas como Sexto Sentido, como Ghost, ¿no? Recordemos, en donde la idea de una, por ejemplo, el caso de Ghost es el más paradigmático, ¿no? Una mujer de color negro, o sea, no podía haber nada más discriminatorio en la sociedad de la época. ¿Por qué? Porque, digamos, la condición mediúmnica era, digamos, el portal espiritual tradicionalmente ligado al patriarcado religioso. Una mujer no podía ser medium, como una mujer, digamos, casi equivalente a una bruja. De modo tal que la imagen del medium es una imagen que hoy día tiene importancia y se la valora y se la respeta mucho más. De hecho, soy un autor de un libro que se escribió sobre el tema. Se la valora mucho más a propósito de esta condición que le da esa suerte de puente entre el mundo de lo material e inteligencias no humanas. ¿Sabes que la palabra humana, los animales manejan energía y otras transformaciones? Con nuestro contacto humano nos traen mensajes. Los animales, sobre todo las especies, los vertebrados superiores, tienen algunas condiciones particularmente sensitivas, por decir, delfines, elefantes, caballos, perros, gatos. Son especies que, digamos, tienen condiciones de cierta sensibilidad emocional. Podríamos pensar todas las especies animales, naturalmente, pero estas en particular han sido objeto de estudio por parte de etólogos y expertos en conducta animal, en virtud de la cual los animales son receptivos a la envidia, los celos, ¿no? y otras emociones humanas. Ahora, si los animales son sensitivos a otras fuerzas que ignoramos, esa es una gran pregunta. De hecho, hay estudios, sobre todo de encuestas, ¿no? que muestran que ciertos animales pueden reaccionar frente a la muerte de su dueño, aunque faltancia, o pueden reaccionar cuando el dueño está volviendo a casa, los estudios de Sheldrake, etc. Y todo este paquete de trabajo
está indicando que los animales domésticos, o sea, los que conviven con nosotros cotidianamente, incluso pueden tener cierta sensibilidad, entrecomilladamente espiritual. Cuando ponen la mirada, algunos dicen fija sobre una esquina, o cuando reaccionan o pre-reaccionan sobre ciertas situaciones, etc. Bueno, hay una hipótesis que se abre en el mundo de la zoología, de que la condición espiritual, la condición emocional primero, la condición espiritual, son potencialmente posibles en especies intelectualmente inferiores a la condición humana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué soñás con este libro? Además de que lo lean, que lo divulguen, que lo debatan. Es un muy buen libro para poder trabajarlo en equipo. Todas estas cuestiones es muy interesante para debatirlo en grupo, ¿no? Temáticamente. Mira, yo le dediqué el libro a 3 personas, 3 grupos de personas, 2 grupos y un individuo. Bueno, el individuo es mi hijo, que está allí presente. En segundo lugar, a mis estudiantes, a la gente que de alguna manera ha tomado nuestros cursos, nuestros programas, nuestros talleres. Para ellos, en realidad el libro en buena medida es producto de nuestros propios trabajos de investigación, en los cuales han participado voluntariamente. Y en segundo lugar, destiné, a diferencia de cualquiera de mis libros anteriores, mi obra a, entrecomilladamente, mis enemigos. A ver, no porque... A ver, ¿Por qué? Muy interesante. A ver, no porque... ¿Me abriste otra pregunta? A ver, vamos a hacer una representación simbólica. Sería algo así como todo ese paquete de escépticos, críticos, racionalistas irracionales, escépticos militantes, ¿no? Todo ese conjunto de individuos que son tan necios, tan cínicos, tan ciegos, ¿no? No digo que van a abrir sus ojos con esto, por supuesto, lo más probable es que lo lean y se burlen o se rían, sí, seguramente, sí, porque parte de su política. Pero vamos por lo positivo, entonces. Y entonces me saqué el gusto, como quien dice, de dedicar, digamos, unas líneas. Hay muchos fundamentos para nuestras disciplinas están plagadas de enemigos. En términos, pero no enemigos de alguien de quien nos quiere dañar, ¿no? Sino de individuos que son incapaces de abrir su mente. ¿Recuerdas la famosa eslogan de Infinito? La consigna de Infinito era abre tu mente. Abre tu mente. Entonces, algo tan sencillo como eso. Abrir tu corazón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, quiero abrir tu... En este caso, abrir tu mente. Exacto. Abrir una ventana. Exacto. Pero hay quienes no solamente no quieren, sino que no, aun cuando quieran, no lo hacen. O tienen intereses. Vos hablas tanto de intereses en ello. Bueno, hoy esta ciudad se complicó por intereses cruzados. Exacto. Mientras alguien quería andar en auto y vernos, hay otros que queremos leer, escuchar a Parra y a tantos otros, y quien decide cierra los ojos y explica. De todos sus intereses cruzados, a veces se gana, se pierde. A veces decimos que nuestros tenemos, no digo enemigos, pero sí, quizás es muy dura la palabra enemigos, pero tenemos 2 grupos antagónicos, vamos a decir. Por eso digo antagonista y no enemigo. Un antagonista, por decirlo de algún modo, personas con quienes a veces es difícil involucrarse. Uno podría decir, bueno, sí, los locos y los charlas. Digo, la próxima para quien propongo y me ofrezco para moderar un debate interesante sobre posturas, ¿no? Sobre posturas, pero con documentación. Ponemos Dimensión Paranormal y otro libro. Y a debatir, podemos hacerlo en la librería y en otros lados, y a debatir con quienes están convencidos. Me gusta. Pues estamos cumpliendo la hora, así que gracias primero por ayudarnos a abrir la mente y desearle que Dimensión Paranormal, luego Alejandro, buena vida. Muchas gracias.
tener tu obra. Gracias, Horacio, por favor. tu incomparable compañía. Y a todos ustedes invitarlos. Alejandro va a estar firmando en el stand de Editorial Kier, que está en el pabellón verde, es el stand 1317. Así que los esperamos allí. También va a ser un espacio de preguntas, de encontrarnos con grandes amigos y charlar un rato. Gracias a todos. Gracias. Ahora, sí, ahí va. Bueno, me encantó. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Aquí quedó.